Shabbat Shalom para todos, acá nuevamente en esta transmisión, en esta mañana, para meditar juntos, meditar o reflexionar en la porción de la semana. Como siempre decimos, no podemos ver todo lo que tenemos para estudiar, pero aunque sea un pensamiento en cuanto a la porción, es interesante poder dejarlo y compartirlo con ustedes. Para los que vayan a estar conectados hoy, para los que vean después el video, Shabbat Shalom, y vamos a meditar ya directamente en la porción de esta semana para ya Jucat, que tiene que ver con la Paradumá, la vaca roja. Así que vamos a buscar allí en el texto de Números, capítulo 19, y vamos a meditar, a reflexionar en esto. Hoy estamos con un poco de tos, así que voy a pedir que me traiga un poquito de agua. Y a veces el clima y demás, pero acá estamos. No queríamos dejar de hacer esta transmisión, compartir con ustedes un poquito de esta reflexión que siempre nos parece pertinente en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, a las situaciones. Y hablando de todo Israel, en el mundo entero, Dios está preparando un remanente. Un remanente que es fiel, un remanente que no ha dejado que ninguna, hasta ahora, ¿no? Trabajando en esto, y creo que fue un tema de la semana, no permitir que ningún pensamiento o ideas que vengan de las tinieblas, ideas que vengan de un sistema perverso, con doctrinas de error, a traer confusión, ¿no? Traer confusión al pueblo del Eterno. Entonces, pensando en todo esto, la porción casualmente tiene mucho que ver, y ahora lo vamos a hablar, en función de estar, porque la porción tiene que ver con la muerte, ¿no? Porque tiene que ver la impureza de la... por tocar un cadáver. Entonces vamos a ir ahondando un poquito en eso ahora en la porción. Vamos a leer Números, capítulo 19, del versículo 1, y voy a leerlo en una versión quizás un poco diferente a la que pueda tener. Y dice así: Adonai les habló a Moisés y Aarón diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó Adonai. Diles a los israelitas que traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado yugo. ¿Sí? Vamos entrando en la porción, ¿no? Para tener presente que por qué era necesario, ¿no? este sacrificio, por qué era necesario la vaca roja y cuál era la función, qué era lo que iba, digamos, a qué se aplicaba, ¿no? A qué se aplicaba la vaca. El sacrificio de la vaca roja. Se entregan al sacerdote Eleazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien deberá degollarla en presencia de él. Después el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esa sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego deberán quemar la vaca a la vista de él y deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y sus excrementos. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlos al fuego que se quema la vaca. Bueno, primero, interesante acá, está dando todo el procedimiento, el protocolo de cómo se debía hacer. Muy interesante esto porque primero hay que hacer la aclaración que esta porción, en cuanto a la vaca roja y demás, nos está hablando de un proceso, de un protocolo que se hacía en el templo. Hoy no está el templo y no está la vaca roja. Pero esta era la forma en que se trabajaba, ¿no? Un poquito explicando eso en la manera como se hacía. Entonces dice... el versículo 7 dice: el sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer.
luego podrá ingresar al campamento. También, quien la queme deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta al anochecer. Y luego un hombre deberá recoger, un hombre puro, o sea, que no esté contaminado con todo lo que se hacía, deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento, en un lugar puro, y serán conservadas para la comunidad israelita, para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. Es interesante porque en este proceso el Cohen Gadol quedaba impuro, ¿no? Entonces, si nosotros vemos como un ejemplo de todo lo que vivió nuestro Mesías, podemos verlo claramente en esta porción. Recuerden que para pasar por, digamos, fuera, porque recordemos esto que dice fuera, ¿no? Dice, entregan al sacerdote Eleazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Vieron que acá habla de Eleazar porque en esta porción encontramos que muere Aarón y muere Miriam, ¿no? Entonces, acá vemos que está Eleazar ya trabajando, oficiando como Cohen Gadol. Entonces dice, entregarla a Eleazar. ¿Dónde? Fuera del campamento. Y resulta que para pasar fuera del campamento, está muy interesante un detalle de que, por ejemplo, en el tiempo del segundo templo, en las murallas que había allá en Jerusalén, afuera, en el monte, enfrente del monte, había un lugar llamado la entrada o llamada la Puerta Dorada. Entonces, desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón o Cedrón. Ahora, el punto es que debajo había como un cementerio, ¿no? Había tumbas. Entonces, muchos esperaban ahí, en ese lugar, la resurrección de los muertos cuando viniera Mashiach, ¿no? Que está interesante porque el lugar donde está situado tiene que ver con el Monte de los Olivos. Ahora, obviamente, había un puente para pasar por allí, porque si no, iban a quedar otra vez impuros, iba a ser todo un proceso hasta volver y poder oficiar. Entonces, es muy interesante esto, lo que dice el detalle. Ahora, si nosotros vamos a ver un poquito el proceso, ¿no? De que, si prestamos atención en esto, que en realidad lo que sucede aquí con la vaca roja era, y vamos a explicarlo en el sentido específico, como pasaba en el tabernáculo, en el templo, dice, primero está diciendo que se separe una vaca roja. O sea que esa vaca debía ser diferente a las demás vacas, debía tener un color específico. No solamente eso, dice que no tenía que tener defecto alguno y que no haya llevado yugo, o sea que no haya sido puesta para un trabajo. Ahora, según la tradición, los escritos y dicen los sabios de Israel, solamente hubieron como 3 vacas en todo el tiempo, ¿no? Como que fueron necesarias para todo el trabajo que se hizo a través del tiempo, ¿no? Con la vaca roja. Eso es lo que se dice. Ahora bien, el punto es la descripción que tenía o que debía tener, las condiciones que debía tener esta vaca. Ahora, vamos a verla. En el versículo 4, dice, después que se hace todo esto, que está fuera del campamento y demás, el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará esa sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Y luego deberán quemar la vaca en vista de él y deberán quemar su cuero. Bueno, y todo lo que tiene que ver con esa vaca debería ser todo allí quemado. El versículo 6 dice, el sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo, hebra, lana de carmesí, deberán arrojarlos al fuego en que se quema la vaca.
El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Esto, como les decía, en este tipo de sacrificio, el sumo sacerdote o el Cohen Gadol quedaba también impuro. Y vamos viendo los detalles para ahora ver o prestar atención en cuanto a lo que hizo Yeshua, ¿no? Y bueno, seguimos ahí. Ahora, me gustaría ver en el versículo 11, si lo tienen allí, lo voy a leer en otra versión, igual. Dice, hoy estamos un poco mal. El versículo 11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Este es el punto. Aquí vamos. El punto de la vaca roja, o sea, cuál es la necesidad de tener ese sacrificio, es para algo específico, que aquel que quedara impuro tocando un cadáver debía ser salpicado con la ceniza de la vaca roja. ¿Bien? Ese es el punto principal. Ahora, dice versículo 12, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Está muy interesante porque tiene que ver y hace referencia también a nuestros días, y ahora lo quiero conectar con lo que Yeshua hizo por nosotros, lo que Él aplicó, digamos, o tuvo que ver con este sacrificio, y lo que está sucediendo hoy también. O sea, cómo llevarlo a nuestros días. Entonces, el versículo 13 dice, el que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido, y no se purifica, contamina el tabernáculo de Hashem, o de Adonai. Entonces, importante, la persona que se impurifica con muerte. Luego habla de una forma de purificación que tenía que ser al tercer día y al séptimo. Porque dice, deberá purificarse el tercero y el séptimo día y estará puro. Pero si no se purifica el tercer día y al séptimo día, entonces no estará puro. Muy interesante, muy interesante. No estará puro. Ahora, el versículo 13 dice, el que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido, y no se purifica, contaminará el tabernáculo de Adonai. Esa persona será cortada del pueblo, puesto que las aguas de salpicar no fueron rociadas sobre él, y queda impuro, y la impureza queda en él. Así, esta es la ley de un hombre que muere en una tienda. Todo el que entra en la tienda, todo lo que lo haya en la tienda, quedará impuro durante 7 días. Entonces está interesante porque nos habla de la conexión, o tiene que ver con la muerte. Ahora, sabemos que Yeshua murió fuera del campamento, que cumplió, y no me quiero detener en sí en esto. Sabemos que esta porción es totalmente mesiánica. La parashá Jucat viene de estatutos, mandamientos que en realidad no tienen explicación. Ese es el punto, ¿no? Esto no tienen explicación. Y lo hemos hablado muchas veces cuando llega esta porción, que le llaman los mandamientos que no se explican, solo hay que cumplirlos. Ahora, sabemos que para, digamos, hoy, entendiendo los que seguimos al Mesías de Israel y caminamos en su Torá, sabemos que esta porción sí tiene una explicación y tiene que ver con una figura que ya nuestro Adonai estaba mostrando de lo que sucedería con Yeshua. También esto tiene que ver hoy con nosotros, y vamos a ver por qué esto está relacionado, y obviamente tiene que ver con Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, como les decía, él muere fuera del campamento, también cumple con todo lo que tiene que ver con el protocolo de este sacrificio. Está el hisopo, tiene que ver con la sangre derramada, bueno, todo lo que está hablando el sacrificio, que lo sabemos, ¿verdad? En otras ocasiones quizás lo hemos hablado un poco más, igual están en la descripción de la porción, ¿no?
podemos leerlo claramente. Ahora, quería detenerme en estos minutos que nos van a quedar en hablar un poquito acerca de estos últimos versículos que vimos en cuanto a el versículo 11, 12 y 13, que tienen que ver, que están relacionados con lo que Yeshua hizo, porque por medio de él, como dice Hebreos, y lo vamos a buscar, Hebreos capítulo 13, y vamos a ver claramente cómo Yeshua está íntimamente relacionado con esta porción. Por eso es lo que se le llama una porción totalmente mesiánica, que está apuntando al Mesías, que nos hace referencia a lo que él hizo, a lo que él cumplió por nosotros. En Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 13 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, ahí nos está dando la referencia de lo que sucedió con Yeshua. Luego, en Hebreos capítulo 9, si lo buscamos ahí donde está, porque es interesante poder verlo en la luz del Brit Hadashah y ver también cómo esto, no solamente para que nosotros hoy podamos explicarlo, que está muy bueno, sino también para nosotros mismos poder tener claro qué es lo que sucedió. Hebreos capítulo 9, versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley o de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os he mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El libro de Hebreos está haciendo remembranza de lo que Moisés hizo, pero en la parte final nos hace la aclaración porque está haciendo y apuntando obviamente al Mesías. Luego nos habla, vamos a buscar allí ya les digo, Juan capítulo 2, perdón, me equivoqué, no era Juan. Tenía que ver con este texto de Hebreo. Y el Salmo que nos habla y hace también referencia que el Salmo de David es el Salmo 51, que tiene que ver con el hisopo, pero también nos habla de la purificación. Y esto está conectado a Teshuvá, esto está conectado a desconectarnos, y por eso voy diciendo estas palabras, desconectarnos de la muerte. Vamos a buscar Salmos capítulo 51, el versículo, ya les digo, 7. Dice así: purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Acá estamos viendo la situación de David, pero también esto está relacionado y lo podemos ver en cuanto a lo que Yeshua hizo. Lo que vemos en cuanto a la necesidad de la purificación con la sangre, que sin derramamiento de sangre, como dice Hebreo, no hay perdón. Y eso es lo que cumplió Yeshua. O sea, eso queda claro en esta porción, ¿no? Queda muy claro. Ahora, muy interesante, y quería compartirle acerca del versículo 11, 12 y 13 de Números capítulo 19. Y dice: el que entra en contacto con un cadáver
humano quedará impuro por 7 días y deberá purificarse con él al tercero y séptimo día, y estará puro. Pero si no se purifica al tercero y séptimo día, entonces no estará puro. El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, contamina el tabernáculo de Adonai. Aquí hay una o dos cosas muy puntuales, específicas, en cuanto a trabajar para nuestros días. Si bien este tiene que ver con una porción, como les decía, mesiánica, tiene que ver para algunos dentro del pueblo, para la casa de Judá, que es difícil de entender, y hay un montón de aplicaciones en cuanto a eso. Muchos dicen que si Salomón no lo entendió, entonces, bueno, es difícil para nosotros. Pero vemos claramente ya en Hebreos, lo que estamos viendo es realmente la explicación de todo esto, ¿no? Pero llevándolo un poquito a nuestros días y lo que tiene que ver con el contacto con un cadáver, dice, el contacto con la muerte. Pensaba hoy en qué situaciones y qué cosas hoy tienen que ver con muerte. Y este no es un mandamiento que literalmente lo vamos a hacer, que vamos a digamos, no manipular o no tocar un muerto hoy literal va a ser estar impuros, ¿no? Porque recordemos que no está el templo y esto no tiene que ver en sí con un mandamiento que aplique para hoy, no es que lo vamos a hacer. Muchas personas lo hacen, se cuidan de no quedar impuros y siguen todo ese protocolo. Ahora, el punto acá es, en nuestra vida, ¿cuáles son las conexiones que hay con la muerte? Y voy a decir, ¿pero cómo? No tenemos ninguna conexión con muerte, ¿no? Es lo que podríamos llegar a decir. Ahora bien, aunque no nos damos cuenta, hay conexiones en nuestra vida que tienen que ver con muerte. Y para esto debemos reflexionar, porque casualmente tiene que ver esta porción, de no hacer esa conexión con la muerte, porque ahí es donde quedamos impuros y no tiene que ver en un sentido ritual, en un sentido externo, sino tiene que ver con la condición, nuestra condición como personas frente a lo que Dios está estableciendo en su Torah. Entonces, somos los hijos que guardamos sus mandamientos, pero tenemos que abstenernos y cuidarnos de no tener ninguna conexión con la muerte. ¿Cuáles son esas conexiones con la muerte que podríamos decir? Conexiones con la muerte tienen que ver cuando nosotros estamos conectados, por decir así, en nuestro interior a un sinfín de cosas que tienen que ver con muerte. Por ejemplo, condiciones del corazón que llevan a la persona a desligarse muchas veces de otras personas. Tiene que ver con cosas que hay en nuestro interior, como tristezas que puede haber, como faltas de perdón, resentimientos, un montón de cosas que alberga nuestro corazón, que están conectadas con muerte, porque no son buenas, no son correctas. Recuerden Yeshua diciendo, en cuanto a las ofrendas, si tenés una ofrenda, fíjate de estar bien con tu hermano. O sea, nosotros a veces no tomamos dimensión de ciertos detalles de nuestra vida que pareciera normal y que nuestro corazón albergue todo eso, y siempre es como que, bueno, lo postergamos y en algún momento lo solucionamos. Pero verdaderamente traemos un montón de conexiones con la muerte desde nuestra niñez y aún no nos hemos dado cuenta. Y lo venimos arrastrando y por causa de eso llegamos y nos encontramos hoy en un punto donde estamos en esa conexión. Ahora miren lo que dice el texto en el versículo 12 cuando dice, debe purificarse con él, o sea, con la ceniza, con este preparado, el tercero y séptimo día. Tercero y séptimo día. Y recuerden que cuando se habla del tercer día, como dice el libro de los profetas, que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Al primero y segundo dice, y al tercero los resucitaré. Y está hablando del tiempo del despertar. Ahora, si estamos en el tiempo de despertar, ¿no? Como se dice en ese tercer día, porque pasaron 2 milenios después de Yeshua entregado allí en el madero,
Entonces, estamos en el tiempo del tercer día en el despertar. Ahora, bien, ya pasamos por ese proceso, pero el punto es que en ese tercer día debemos purificarnos. Y podríamos decir, sí, pero ya tenemos al Mesías, estamos caminando en la Torá, es verdad. Pero recordemos que el sacrificio de lo que hizo Yeshua en el madero fue para darnos entrada al pueblo, para hacernos puros, para hacernos aptos. Ahora, en el proceso de caminar en la Torá, nosotros estamos siendo limpios, lavados con el agua, lavados, como sabemos, purificados. Ahora bien, en ese proceso nosotros debemos ya reflexionar, y por eso decía que en esta mañana es un tiempo, y en esta porción es tiempo de reflexionar en cuanto a aquellas cosas que puedan estar en conexión con la muerte. Muerte puede ser cuando hay una situación, y he escuchado algo muy interesante en esta semana, una situación con una persona, algún vínculo, alguien con el cual estamos todavía atados, y en realidad tenemos a la persona, pero en realidad nos hemos, en cierta manera, como desvinculado. Ese es el típico expresión que se hace, que aunque una persona esté viva, dice, esa persona ya murió para mí. ¿Han escuchado la expresión? Bueno, esto es algo así como estar en conexión con la muerte. ¿Por qué? Porque aunque decimos que esa persona ya murió para nosotros, en realidad estamos como conectados a la muerte. Y por ende debemos sacar todo eso, porque el versículo 13, dice, el que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, contamina el tabernáculo, y dice, esa persona será cortada del pueblo de Israel, puesto que las aguas de salpicar no fueron rociadas. Y esto tiene que ver que si una persona está desconectada de Israel, está cortada, está desconectada de la presencia, no tenía acceso al tabernáculo, menos a donde está la Shekinah, donde está la presencia, la gloria del Eterno. Y esto es muy interesante porque pareciera un detalle como al pasar, pero es muy interesante poder reflexionar en este pensamiento, en esta reflexión, en cuanto a qué conexiones en nuestra vida hemos tenido y cuando hablo conexiones de muerte no hablo en el sentido literal, hablo en qué situaciones nosotros todavía estamos en esa conexión con la muerte. Alguien con el cual podemos estar atados, ligados, en sentido de faltas de perdón, en resentimientos, en amarguras. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Es que estamos en un proceso de limpieza. Y sabemos que Yeshua nos dio entrada al pueblo del Eterno, pero al caminar en la Torá estamos en ese proceso de liberación, en ese proceso de purificación, como yo siempre digo, donde estamos siendo filtrados. Por eso es que en esta porción, en esta semana, pasaron tantas cosas que realmente nos han hecho reflexionar en cuanto a en qué punto estamos, en dónde estamos parados, en quién hemos creído y seguir firmes en las enseñanzas del Eterno y en lo que Yeshua dejó establecido también allí en el Brit Hadashah. Y cuando digo así, porque Yeshua está siempre trayendo, y me gusta lo que dice en cuanto a los fariseos, y les declara esa conexión con la muerte, porque les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Si bien eso tiene que ver con una expresión que se refiere al tiempo de las festividades, cuando la gente venía caminando hacia Jerusalén, lo que hacían es dejar pintados con blanco o dejar poner con cal y demás, donde se hubiera cadáveres, ¿no? Para que las personas cuando pasaran por ahí no pisaran esa parte porque había un cadáver y por ende no estuvieran impuros para subir al templo. Es interesante, lo que Yeshua les está diciendo en realidad es que ustedes por fuera parece que están
pareciera que están bien, que están blancos, que están perfectos, pero por dentro hay muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La expresión de Yeshua diciendo sepulcros blanqueados es tremenda. Es tremenda porque está diciendo, ustedes que parecen los mejores, porque eran los fariseos, personas que estaban en conexión con el templo, personas que estaban en el servicio, en el oficio santo, o algunos no, pero estaban, digamos, personas que eran preparadas en la Torá y demás, y que hablaban de los mandamientos, pero resulta que por dentro había muerte. Entonces la pregunta es, ¿cuántas conexiones con la muerte tenemos? ¿Cuántas conexiones? O ¿cuántos son, como dice aquí el texto, con cuántos cadáveres hemos entrado en contacto? Y no hablamos de personas, no estamos hablando de personas, de muertos, estamos hablando de aquellas situaciones que han provocado muerte o que tienen que ver con la muerte, porque la falta de perdón no tiene que ver con la vida, sino que está hablando de algo que está mal. Por ejemplo, cuando una persona no perdona a otra, no solamente está mal la persona, sino que tiene ligado o atada a la otra. Entonces eso tiene que ver con, está en una situación de muerte, y Yeshua lo está declarando. O sea, ¿cómo puedes acercarte a dar algo si estás mal con tu hermano? Pero porque en realidad estás en una situación que no es correcta. Ahora, cuando todo eso sucede, porque nosotros lo vemos aquí en un sentido literal en la impurificación, y no es lo mismo verlo en literal, pero cuando lo llevamos a lo que está sucediendo en nosotros, decimos, ¿cuántas cosas están en nosotros? Y nosotros decimos que somos el pueblo de Israel, puede decir o no, somos el pueblo del Eterno, pero en realidad hay un montón de cosas que están estorbando, que no están bien, que están en situaciones difíciles. Por ejemplo, como les decía, esto de hacer la expresión de que la persona está muerta para nosotros. Entonces hay conexión con la muerte. Y la necesidad de limpiarnos en este tiempo para también en el séptimo, y sabemos que esto hace referencia a la era mesiánica, porque si no, dice, quedará, lo leemos al versículo 12, debe purificarse con él y el tercero y el séptimo día, y estará puro, pero si no se purifica el tercer día y el séptimo, entonces no estará puro. A veces no prestamos atención y no vemos como en este punto la conexión, ¿no? Entonces, interesante saber que hoy es el tiempo de la purificación, hoy es el tiempo de reflexionar, como les decía, en este pensamiento, en esta idea es poder reflexionar un poquito lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando acá con esas, vuelvo a decir, con esas situaciones en nuestra vida que nos mantienen atadas a la muerte, hablando así, y que no nos permiten el poder ver y poder disfrutar, ¿no?, de la presencia. Lo que podríamos decir, pero si nosotros estamos bien, porque muchas veces nosotros hacemos un análisis y hacemos una mirada, nosotros decimos estamos bien, pero verdaderamente si somos sinceros, si realmente queremos vivir este proceso de purificación, tenemos que pensar en todas aquellas cosas que están llevándonos a estar atados a esas situaciones de muerte. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el pueblo del Eterno se está preparando. El remanente se está preparando y dice que Apocalipsis habla de aquellos que han lavado sus ropas, habla de ropas blancas, habla de un remanente que está fiel, que permanece fiel, que no ha perdido la emuná, que sigue al Mesías, que tiene el testimonio de la Torá. Y hoy nos encontramos con un montón de ideas, pensamientos, ideologías en cuanto a un montón de cosas que hay que mirar o pensar o hacer y demás, pero que están como apareciendo esas revelaciones que están fuera del contexto de la Torá. Entonces
no nos movamos de lo que dice la palabra del Eterno y sigamos al Mesías de Israel. Sí, de continuo tenemos que estar meditando o reflexionando en lo que dice la palabra del Eterno y buscando el ser despertados en nuestro interior. Como decimos, no dejamos de oír la voz del Eterno y guardar el pacto. O sea que no podemos dejar de guardar el mandamiento en sí, como está, de guardar, sabemos que, por ejemplo, guardamos Shabbat, ¿sí? Guardamos Shabbat y sabemos la dinámica y cómo hacerlo. Pero no solamente guardar el día y decir, bueno, estoy en mi casa, disfruto con mi familia y está todo bien y comemos rico y demás, pero ¿qué más hay de eso? El punto está que en este día de Shabbat podamos nosotros ir un poco más allá, ¿no? A decir, la idea de lo que Dios quiere hablarnos en nuestro interior, qué quiere mostrar a nuestra vida, qué es lo que está despertando en nosotros, ¿no? Qué es lo que está despertando en nosotros. Entonces eso es muy, muy interesante. Ahora, esto también nos hace pensar de que así como nosotros necesitamos de continuo oír la voz del Eterno y no desconectarnos, por eso estar juntos con Israel, eso para escuchar la voz del Eterno y caminar en su Torah y poder ir un poco más de lo que dice la palabra, no solamente en el sentido literal, sino ir un poco más allá, para esto también nosotros tenemos que desconectarnos o salir de esas situaciones de muerte. La porción nos está hablando de esto, que el punto está cuando nosotros estamos tan enfocados y no nos damos cuenta en esas situaciones en las cuales estamos todavía atados, que no nos permiten caminar o avanzar en lo que el Eterno quiere hablarnos y despertarnos. El tiempo del despertar es muy bueno y Dios está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo, pero también, y quiero decirles como advertencia, porque lo estamos viendo, que se están infiltrando un montón de ideas, de ideologías, de pensamientos que están trayendo problemas al pueblo del Eterno. Entonces, la advertencia es estar conectados totalmente al Eterno, a su Torá, y saber en dónde indagamos, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, y siempre la palabra fidedigna, la palabra del Eterno que nos está dando la clave, ¿no?, de lo que debemos hacer para nuestros días. Siempre decimos, hay un sentido literal que se ejecuta el mandamiento, pero también tenemos que ver hoy cómo esos mandamientos son aplicables a nosotros y cuáles no, porque quizás no están en conexión, no tienen que ver, no está el templo, y hay muchas cosas que hoy no. Pero sí, esos mandamientos, por ejemplo, doy el ejemplo que puede ser más claro, el ejemplo puede ser Shabbat, puede ser las festividades, un montón de cosas, que nosotros debemos tener presente que no es solamente ejecutar un mandamiento por ejecutarlo, sino saber en qué situación estamos y qué estamos viviendo, o sea, qué estamos haciendo. Cuando estamos en el día de Shabbat reflexionando, decir, ¿realmente qué estoy haciendo este día? Porque a veces nos enfocamos en todo lo que no hay que hacer. Sí, es verdad, no cocinamos, no compramos, no vendemos, no trabajamos, pero ¿qué es lo que debemos hacer en este día? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y lo que debemos hacer es aprovechar este día al máximo, estar en esa, vuelvo a decir, en esa conexión con Dios, ver lo que Dios está hablándonos y por medio de su palabra, qué nos está dando esa profundidad, esa perla para nosotros para caminar en los días que nos encontramos. A veces vemos a los grandes héroes, por decir así, los grandes héroes de la Biblia y decimos, wow, qué tremendo lo que hicieron, lo que vivían. Pero si nos ponemos a ver, nosotros hoy somos protagonistas. Hoy nosotros somos el pueblo del Eterno, el remanente aquí en la tierra, somos Israel. Y somos nosotros los que estamos hoy siendo protagonistas de todo lo que está aconteciendo y todo lo que vendrá. Y estamos en un tiempo muy bueno,
muy bueno de revelación, de profundidad, de parte del Ruach, donde está llevándonos a despertar aún más aquellas áreas de nuestra vida que quizás estaban como allí, no tenían luz. Y hoy estamos viendo casualmente la luz, por eso decía, en esta porción, estamos viendo verdaderamente la luz en esta porción, porque lo que nos está enseñando claramente es qué cosas están en nuestra vida conectadas con la muerte. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que los tiempos en que vivimos, Dios va a usar el remanente, si somos el pueblo, si somos un pueblo, y va a usar ese remanente para los tiempos que vivimos y los que vendrán, debemos estar pasados por la purificación, debemos aprovechar en este tercer día de ser puros, de ser preparados como en el séptimo, porque si no quedaremos con la impurificados. Y esto es un proceso de todos los días. Hoy la porción nos habla, y toda la semana hemos trabajado esta idea, de que quizás hay algo todavía muy ahí que no nos damos cuenta o que lo venimos postergando, que está relacionado con esas muertes, con esas conexiones, con la cual nosotros debemos trabajarlas. Es verdad que hay situaciones que no las buscamos, que pareciera que no es que nosotros queremos que sea así, pero verdaderamente hay conexiones o situaciones con personas en las cuales nos hemos encontrado en ese vínculo o en esa conexión de muerte. Por esto, la porción nos habla de purificarnos, nos habla de mirar lo que sucede con la vaca roja. Yeshua es aquel que ofició, que hizo, mejor dicho, que cumplió con él lo que sucedió del sacrificio como la vaca roja, ¿no? Entonces, si él ya ha vivido esto, ha hecho esto por nosotros, entonces nosotros entendemos que somos limpios, pero recordemos que estamos en ese proceso, caminando cada día en la Torá, cada momento de Shabbat en Shabbat, nos damos cuenta que Abba nos viene llevándonos, ¿no? Viene llevando a su pueblo por ese camino, por ese proceso de purificación. Siempre digo, tomados de la mano del Mesías, la diestra que nos sostiene, porque los tiempos en que vivimos son tiempos peligrosos. ¿Y por qué digo tiempos peligrosos? Escuchamos alguna vez del apóstol Soto, o muchas veces cuando dice que decía que los tiempos en que vivimos son tiempos de guerras ideológicas, ¿no? De una guerra ideológica que es muy fuerte, y usted puede pensarlo en un montón de situaciones, pensamientos, ideas, enseñanzas que se está dando hoy de parte del sistema. Es una guerra ideológica en la cual el pueblo del Eterno no puede entrar en eso. Entonces tengamos presente que debemos guardar nuestra mente. Siempre recuerdo cuando dice el Brija de allá, de en esto pensada, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. Claro, ¿por qué? Porque nos habla de estar nosotros en esa conexión, y vuelvo a usar la palabra, o estar unidos a la Torá, a su palabra, y estar unidos a lo que nos está diciendo, en la manera que debemos caminar, en la manera que debemos andar, pero debemos ser sinceros, debemos ser sinceros, verdaderamente debemos ser sinceros para esto. Entonces, reconocer en qué áreas, qué cosas todavía están ahí medio como en el tintero, como decir, realmente me doy cuenta que no sé si está solucionado, si aún todavía estoy como conectada a esa situación, conectados a esas situaciones que no me hacen bien. Entonces, solucionémosla. Porque a veces, y hoy por las redes, se ve todo lindo y compartimos una imagen y qué bueno, y pareciera que estamos todos muy bien, muy felices, pero recordemos, hay todo un proceso por dentro, como se dice el dicho, la procesión va por dentro. Entonces hay todo un montón de situaciones que a veces ni las expresamos,
ni las contamos, nos guardamos muy para nosotros, y puede ser, son cosas muy íntimas, pero que si nosotros podemos identificarlas, que esas situaciones, cosas no resueltas en nuestro interior, están todavía, o sea que la identificamos muy bien que están y las seguimos guardando, seguimos conectados a algo que no está bien, y eso nos provoca el estar fuera del proceso ese de purificación. ¿A qué les animo? Como es algo que pienso para mi vida misma, es poder solucionarlo. A veces nos acostumbramos a vivir con todo lo que, con nuestra vida, con el bagaje que traemos, con situaciones de la infancia y demás, pero yo les animo a solucionarlo, porque estamos en un tiempo donde debemos tener claridad, debe haber claridad tanto afuera como adentro. Tiene que estar todo muy claro. Nuestra imagen debe reflejar también lo que hay en nuestro interior. Y a veces nuestra imagen puede ser muy buena y parece que está todo bien, pero a veces adentro no estar tan mal. Recuerdo las palabras de Yeshua tan fuertes, tan fuertes. Entonces, no estemos guardando los mandamientos, caminando en la Torah solamente como algo que hay que hacerlo. Reflexionemos verdaderamente en qué punto estamos, en qué punto estamos. Y decir, realmente yo estoy caminando en la Torá porque quiero, porque he entendido lo que esto significa, porque estoy en convenio con el Eterno, o realmente lo hago porque alguien me dijo, o porque me parece que bueno, que hay que hacerlo por temor. No, de ninguna manera. Hagamos las cosas como deben ser. Entonces, Dios, y busque en Apocalipsis, porque le aseguro que hay cantidad, y si lo vemos en las 7 Kejilot, en los primeros capítulos de Apocalipsis habla claramente de la condición de las Kejilot, de la Kejilá del Eterno, en diferentes, ¿no? Y cómo muchas tienen diferentes situaciones, pero de todas le da como un trabajo para hacer, ¿no? Un trabajo para hacer. Entonces, creo que hay trabajo para nosotros. Es tiempo de desconectarnos de la muerte, dejar, si sabemos que estamos impurificados, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, porque dice que si no, la persona no puede subir. Vamos a volver al texto. Debe purificarse, el 13. Dice, contamina el tabernáculo de Adonai. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sabemos que hoy no está el tabernáculo, no está el templo, pero que hoy somos el templo, ¿no? Que Él habita en nosotros, así dice el Brit Hadashah, los escritos del Rab Shaul. Entonces está diciendo de que en nosotros habita el Eterno, lo dice la palabra. Entonces, si Él habita, no contaminemos nuestra vida. Cuando nosotros tomamos dimensión de quiénes somos, y verdaderamente qué es lo que ha hecho el Eterno por nosotros, tenemos que empezar a darle más valor a nuestra vida, y por ende solucionar todas aquellas cosas que nos hacen estar conectados a situaciones que no están buenas y que hay que darle un corte, porque si no, seguimos arrastrando. Entonces, ciclo a ciclo, vivimos la misma situación y pareciera que no subimos. Porque acá dice que la persona estaba contaminada, entonces iba a contaminar el tabernáculo y no podía subir. Entonces, importante, desconectarnos de la muerte, desconectarnos de toda situación que nos lleve a no estar aptos, a no estar bien para presentarnos delante del Eterno. Y decimos, bueno, pero igual seguimos guardando Shabbat, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, comemos limpio, en la medida que podemos cumplimos con todo lo que dice la Torah. Es correcto, damos lo que tenemos que dar y cumplimos con todo, sí es verdad, pero que no lo hagamos solamente por hacerlo, por una costumbre, sino entendiendo el mandamiento, entendiendo lo que hacemos y, por sobre todo, hacerlo de la mejor manera para subir, teniendo presente que hoy no estamos haciendo nada para obtener salvación. ¿Por qué? Porque Yeshua ya lo hizo por nosotros. Él murió ahí en el madero, nos dio la entrada a Israel, y ahora el Padre, nuestro Abba,
nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a caminar en esta tierra. Por eso quizás la porción hoy en cuanto a esto nos pueda pegar un poco de fuerte y decir, uy, ¿qué está sucediendo aquí? Esta porción que parecía solamente un mandamiento difícil de entender, hoy resulta que estamos viendo y hay algo que sí estamos entendiendo. Que hay un montón de cosas de las cuales ya tenemos que desligarnos, ya tenemos que sacar de nuestra vida para avanzar en ese proceso de purificación. Si no, ¿qué sentido tiene empezar a caminar en la Torá y quedarnos en un punto? No es así, hay que avanzar. Entonces, en la medida que avanzamos, en la medida que vamos entendiendo verdaderamente su palabra, su Torá, y vamos caminando y vamos poniendo por obra. Esa es la emuná, poner por obra aquello que hemos leído, que estamos viendo, pero que ahora tenemos que ponerlo por obra. Muy interesante. Siempre recuerdo las palabras de Santiago, de no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, muy importante reflexión para este día, pensamiento. Animémonos a mirar en nuestro interior, y si por casualidad hemos pisado un cadáver en el camino, o si hemos tocado un cadáver sin darnos cuenta, y esto hablo como referencia, si hay alguna conexión con la muerte, hay algo todavía en lo que estamos ligados a la muerte, a personas que quizás tenemos que traerlas nuevamente, ¿no? a solucionar. Yo creo que estamos en un tiempo como muchas situaciones en las cuales el Eterno nos quiere usar y para hacer de bendición para otros, pero tenemos que solucionar un montón de cosas en nuestra vida, y eso habla de una purificación. Muy interesante, les dejo con esto, seguramente el Eterno, el Ruach, hablará a sus corazones y tendrá mucho más para aportarles, y la palabra misma nos habla de todo esto, ¿no? De ese proceso. Les animo a leer Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 nos habla de las quejilot, y de todo aquello que el Eterno les pide que trabajen para estar aptas, preparadas para el tiempo final. Entonces, ya estamos en los tiempos medianamente finales, entonces no hay mucho tiempo más que podamos esperar. Es hoy, ¿no? Es hoy que debemos reflexionar en todo aquello que el Eterno quiere que nos pongamos a cuenta, que estemos bien y que pasemos por el proceso de purificación. Él se está preparando un remanente, se está preparando un pueblo, y entonces, si queremos ver los tiempos hermosos que estamos viviendo, porque así como se habla de crisis, se habla de momentos difíciles, todo lo que está sucediendo aún en nuestro país, toda la crisis económica y demás, a pesar de todo eso, que es real, sí es real, también sabemos que es real todo lo que el Eterno está preparando a su pueblo. Aquí hay, en nuestra Argentina, hay parte del remanente, un pueblo que se está despertando y que está cumpliendo con todo lo que el Padre está estableciendo y está avanzando. Y así debemos hacerlo aún más. No se quede, no esté mirando las cosas que hay alrededor y decir, bueno, parece que todo está mal y bueno, y me quedo ahí. No, avancemos porque aunque las situaciones son difíciles, la realidad la vemos cada día, pero nosotros debemos mirar por arriba, por encima de eso, toda situación, porque somos el pueblo del Eterno y porque estamos caminando tomados de la mano de Él, o al menos esa es la idea, ¿no? Entonces, pongámonos en trabajo, miremos y observemos todo lo que pueda haber en nuestra vida y todo lo que el Ruach traiga para trabajar en nosotros, hágalo. Hagámoslo, porque así veremos grandes cosas de parte del Eterno. Mire, hay mucho más que podríamos compartir. Como les dije en esta porción, tenemos la muerte de Miriam, el tema de Moisés golpeando la roca. Hay muchos temas más que podríamos hablar, pero quería compartirles este pensamiento para este día de Shabbat, en esta porción Hukat, de la paraduma de la vaca roja. Así que tengan un buen término de Shabbat y también tengan una hermosa semana. Me adelanto ya a decirles a algunos que quizás no lo voy a poder ver o poder saludar, Shavuot Tov para todos. Así que
Shabbat Shalom y que tengan una buena jornada, un buen término de Shabbat.